la energía fundacional sistémica, que es la que va a sostener todo tu proyecto. Acuérdate que todas tus metas, todos tus objetivos deben de estar alineados con tu propósito y también deben de estar sustentados por tus valores. Pero hay algo muy importante que a veces dejamos a un lado, muchos los hemos dejado a un lado, y es esta energía que fue la energía con la que se fundó tu negocio o con la que quieres fundar tu negocio. Entonces, aunque tu negocio sea nuevo, lo que tienes que hacer es generar esta energía con estos pasos que te voy a dar para que quede perfectamente bien y tenga unas súper raíces para entonces tú puedes lograr todo lo que quieras lograr, porque esta es la base de que un negocio tenga éxito o no. Y si de repente empezó a tener éxito y se cayó, es que algunos de estos pasos no los estamos haciendo y hay algo que no estoy agradeciendo. Y lo que tengo que hacer es agradecer absolutamente todo. Ahorita lo vamos a ver, cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, porque es muy importante que tengas esas bases. Perfecto. Entonces, esta energía sucede en el momento inicial de tu proyecto, de tu negocio. Y sucede de manera consciente o inconsciente. Haz de cuenta, es el nacimiento. Y todo lo que sucedió previamente a tu proyecto, esta energía que emana continuamente a tu proyecto, son las raíces de tu proyecto. Y va a determinar el nivel de salud de tu proyecto. Si tu proyecto es un proyecto sano, vital, que continuamente está creciendo y está expandiéndose y tú te estás sintiendo espectacular, está todo muy bien aspectado y recibiendo clientes y buen flujo económico, pues un proyecto de acuerdo con las raíces de un árbol, por ejemplo, es lo que determina lo que vas obteniendo, los nutrientes. Si estás tomando, tu negocio toma los nutrientes de la tierra. Esto que te estoy explicando, si bien está ahorita dada para un proyecto, para un negocio. ¿Por qué? Porque algo de lo que nos interesa muchísimo en la abundancia, pues es la abundancia de clientes, la abundancia en los negocios, pero esto se traslada tanto a la vida de pareja como también a la salud. Si yo no estoy bien conectada con la tierra, si no estoy bien conectado con la tierra, si mi relación de pareja no está teniendo estas buenas raíces, entonces tenemos que generar alguna acción y esto va a ser muy importante. Entonces, si un árbol es un árbol sano, que da frutos, es un árbol que tiene, o es un árbol que tiene problemas, incluso que puede llegar a morir. Entonces, la energía fundacional son las raíces de tu proyecto. Y que determina esto, el buen funcionamiento de las raíces de tu proyecto. ¿Y qué compone esta energía? Vamos a verlo. En primer lugar, tienes que saber que dependiendo dónde plantes tu árbol, el proyecto, es decir, aquí vemos cuando ves árboles divinos en un bosque, pues bueno, estuvieron en una tierra fértil. Entonces, ¿qué va a pasar con tu proyecto si no lo estás plantando en una tierra fértil? Física y metafóricamente, por ejemplo. No es lo mismo plantar un árbol en una tierra fértil que tiene nutrientes para que tu proyecto lo reciba. Hay que plantar el árbol en una tierra espectacular. Pero si está en una tierra inhóspita o contaminada, entonces previamente debes saber que es esa tierra donde plantas el árbol. ¿Y cuál es esa tierra? Tiene que ver con tu pasado.
si tu pasado está con demasiados asuntos pendientes de resolver, con muchas heridas emocionales, etcétera, todo esto se convierte en una tierra contaminada y donde no es posible plantar un proyecto. Entonces, lo primero que tienes que hacer, que lo vamos a ir haciendo, así es que lo vamos a ir haciendo, vamos a ir limpiando toda esa tierra para que verdaderamente todo lo nuevo pueda llegar a tu vida de manera perfecta y tengas esta tierra linda, fértil, con nutrientes. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Definitivamente es limpiar esa tierra. Y esto es un paréntesis previo que quiero hacer porque es muy importante limpiar, limpiar, limpiar esa tierra. O si no la quieres limpiar, que es un poco más complejo, es decir, besitos, vaya todo el pasado, no me vuelvo a acordar de mi pasado y vivo constantemente en el momento presente. Lo segundo es la semilla de ese árbol. ¿Qué es la semilla de ese árbol? Es la idea que creaste para crear tu proyecto. La idea determina qué va a ser tu proyecto. De acuerdo a la idea, es la semilla. Entonces, lo primero, importante, y que forma parte de la energía de la fundación de tu proyecto, es la idea y sobre todo de quién fue la idea. Si tú trabajas con alguien, entonces, ¿de quién fue la idea? Pues del dueño de la compañía. O de quien la haya creado. La idea es determinante. A veces hay un proyecto entre varios socios y piensan que todos tienen la misma importancia en el proyecto, pero no es así, porque el primero, y esto es un nivel de jerarquía, el primero es el que tuvo la idea y tiene predominancia en el proyecto y en las responsabilidades del proyecto. Entonces, lo primero es de quién fue la idea. Entonces, debemos siempre recordar la idea inicial, ¿sí? Tenemos que tener muy presente la idea inicial. ¿Qué te hizo iniciar ese negocio? ¿Qué te hizo trabajar donde trabajas? Y de hecho, te aconsejo que seas capaz de escribirle en una frase a esa idea o raíz de dónde vino esta idea, si fue a raíz de alguien que te ayudó a tener esa idea, si fue un pensamiento en un momento de creación mágica. ¿Qué ocurrió? ¿Qué eventos estaban ocurriendo? Incluso qué eventos estaban ocurriendo en tu país para que esa idea viniera a tu mente, porque aquí empiezas a actuar de acuerdo también al inconsciente colectivo. Y te aconsejo que vayas a recordar esa idea y vayas a recordarla y la mantengas lo más pura posible. O sea, en aquel momento, ¿cómo fue ese momento que se me ocurrió hacer lo que ahora estoy haciendo o hacer lo que quiero hacer? ¿Ok? Lo ideal es que escribas, porque eso es importante. Entonces, lo primero sería la idea, lo segundo serían los recursos iniciales para llevar a cabo esa idea. Es decir, si la idea es la semilla, los recursos iniciales es el agua, es el abono con el que empiezas a regar y alimentar esa semilla para que en el futuro crezca el árbol de tu proyecto. Entonces, la semilla es fundamental y los recursos iniciales también. ¿Cuáles son estos recursos? Ejemplo, el dinero. Si tú lo pusiste y de dónde lo sacaste, a lo mejor fue de un trabajo anterior. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ese trabajo anterior? Evidentemente, agradecerle que gracias a ese trabajo pudiste tener ese recurso
para mantener tu nuevo negocio. ¿Cuántas veces se nos olvida, y me sumo en esta historia, agradecer a ese trabajo, agradecer a ese primer cliente, aunque nos haya caído gordo, ¿sí? Agradecerle a ese primer cliente. Entonces, el dinero con el que empezaste el proyecto, ¿de dónde vino? Ese dinero sí vino de un trabajo anterior, ese trabajo está agradecido o no. ¿Qué recuerdos tienes de él? ¿Ha llegado a entender el trabajo anterior que te aportó y lo puedes valorar o agradecer? Todo lo que te aportó, incluido el dinero, para fundar tu proyecto. Entonces, esto es fundamental y forma parte de la energía fundacional de tu proyecto. La segunda cuestión es, por ejemplo, los recursos materiales, ¿ok? Un local, un lugar donde ejercer tu proyecto, quizá viene de alguna familia, quizá alguien te lo prestó, quizá inclusive, fíjate, lo rentaste. Entonces, tienes que agradecer el lugar y tienes que agradecer a la persona que te lo rentó, haya pasado lo que haya pasado, ¿sí? Es agradecer y reconocer. Acuérdense que la primera ley de este equilibrio es reconocer. Entonces, a lo mejor fue de una herencia, o quizá viene de tu pareja, o viene de una expareja. Ejemplo, si tu expareja te ayudó a estudiar lo que estudiaste y ahora te dedicas a eso, y a lo mejor estás peleadísimo con él, bueno, haz a un lado ese pleito y agradece esto que hizo por ti para que tú pudieras tener este proyecto. Con proyecto, acuérdate que me refiero a tu negocio, con lo que vas a obtener clientes, con lo que vas a dar un servicio, con lo que te vas a poner al servicio de la vida. Porque al momento de que me pongo al servicio de la vida, la abundancia va a llegar. ¿Por qué? Porque un alma agradecida va a recibir abundancia. Esa es la respuesta del universo. La abundancia es la respuesta del universo a un alma agradecida. Y no es, me acaba de pasar con una chica que le estaba dando sesiones de coaching. ¿Saben cómo agradecía? Así. Ay, sí, agradezco a fulanita, perenganita, manganita, pero es que yo siempre agradezco todo y no sé por qué le caigo mal a la gente, pero es que, ay, es que la gente es tan difícil, pero yo les agradezco, sí, agradezco. No, eso no es agradecer bajo ninguna circunstancia. Que si tengo que hacer es sentarme en serio, hacer un acto de humildad, porque a veces necesitamos también esta dosis de humildad para generar este cambio. O sea, si viene de tu pareja, si viene de la expareja, si viene a lo mejor de un socio, una socia que te cayeron gordos, olvídate de todo eso porque eso es lo que le está dañando las raíces de tu árbol, está dañando tu semilla, no le estás poniendo los buenos nutrientes a tu negocio. Y si el negocio se te cayó, y si se te cayeron los clientes, y si se cayó todo, además de poder ver el contraste, es que hay que trabajar con esa parte. ¿Cómo está la tierra? ¿Está fértil o no? ¿Cómo está la semilla? ¿Es una semilla sana, en buena tierra y tiene buenos recursos? Entonces va a ser fundamental. Otro recurso es el tiempo, la disponibilidad, inclusive la tranquilidad. Quizá haya alguien que te ayudó con otras cuestiones, por ejemplo, tenías hijos chiquitos y te los cuidaron. También focalizas y lo agradeces, ya sea a la nana, a la mamá, a quien te los haya cuidado, a quien te los detuvo en el colegio, a todo el mundo, ¿sí? Pero muy consciente que estás agradeciendo esos recursos para tu negocio. Si trabajas en una compañía, ese es tu proyecto. Y también alguien te ayudó y alguien te ha estado ayudando.
Ujú. Y entonces, alguien te ayudó para que tú pudieras focalizarte en tu proyecto. Quizá con una pareja anterior, con la que ya no estás. ¿Cómo es el agradecimiento hacia esa pareja? Piénsalo. Hacia esa persona que te ayudó en los inicios. A lo mejor fue tu mamá, fue tu papá, fue la nana, fue la persona de servicio, un entorno familiar, cómo fue para que tú pudieras tener este negocio, para que tú pudieras tener este trabajo. Entonces, eso también forma parte de los recursos que tienes para tener esta energía de esos fundamentos, ¿de acuerdo? Y las experiencias, de dónde vienen las experiencias, para que tú puedas iniciar un nuevo proyecto. O pudieras, ya sea este, que si es nuevo, o ya cuando empezó, pues era un nuevo proyecto. ¿De dónde viene ese conocimiento? Si viene de unos estudios, viene de un trabajo anterior, viene de un mentor. Las personas que fueron importantes, quienes te ayudaron a estructurar la idea, quienes te ayudaron emocionalmente, quienes te animaron, o quienes incluso te dijeron, eso no va a servir para nada. Quizá fue una amiga, quizá fue un mentor, una mentora, un coach, un terapeuta. ¿Quién te animó a llevar a cabo, a desarrollar tu vocación, tu pasión? ¿Quién te dio la estructura necesaria para el inicio? Todo eso también forma parte de la energía fundacional de tu negocio. Y por supuesto, si es un proyecto que lo inicias entre varias personas, por ejemplo, el caso de que sean 2, 3, 4 socios, el agradecimiento siempre al recuerdo hacia esas personas en el futuro, ¿sí? El proyecto se va a hacer grande y no siempre porque tiene que haber una placa fundacional donde esté bien claro quiénes fueron los fundadores, pero sí tiene que estar muy claro para ti cuál fue el año de su fundación, el día, ¿te acuerdas? Dónde se fundó, quiénes lo fundaron y todos los integrantes del proyecto. Y siempre es dar a conocer y mirar estos inicios. Y también cuando nace un nuevo sistema, cuando nace un nuevo proyecto, nace con un propósito. Entonces tu proyecto tiene un propósito. Y ese propósito muchas veces es inconsciente, ¿de acuerdo? Pero es importante pasarlo al lado consciente, a un lado racional, ser capaz. Tienes que ser capaz de escribir tu propósito en una frase clara, concisa, y esto se hace, más bien, esto hace que todo lo que hagas a partir de entonces esté alineado a tu propósito. De acuerdo al propósito, también forma parte de la energía de tu proyecto. Todos los objetivos que te marques, todo lo que hagas a partir de ahora, tiene que ir hacia ese rumbo, hacia ese norte, que es el propósito de tu proyecto, el propósito de la energía, de la fuerza, de la vitalidad, de la alegría, de la motivación para seguir adelante, de acuerdo con los buenos y los malos momentos. Te recuerda por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y si te estás planteando un nuevo servicio, ese servicio tiene que ayudar a ese propósito. Tiene un sentido en función del propósito. Si tú lanzas objetivos, metas, y luego dices, es que pues conseguí una, conseguí la otra, conseguí la otra, está perfecto, es como si tuvieras piezas de un rompecabezas, a lo mejor unos te motivan, a lo mejor otros no, pero no estás llegando a ningún lugar, no vas hacia ningún lugar y no sientes como esta grandiosidad dentro de ti, de sentirte espectacular, de sentirte muy bien. Y estos objetivos tienen sentido
solo en función del propósito. El propósito es fundamental y también forma parte de la energía de tu proyecto, ¿de acuerdo? No puedes de repente querer tener objetivos que no tienen que ver con la energía de fundación, ¿no? Esa es la fundacional, es de fundación. Entonces, muchas empresas, muchos proyectos, muchos negocios que han funcionado bien durante muchos años, empiezan a fracasar y empiezan a tener problemas, incluso mueren cuando pierden de vista el propósito, la idea de los fundadores, por eso es fundacional. Eso suele pasar también en muchos relevos transgeneracionales. Entonces, conocer la energía fundacional, conocer el entorno social de la fundación del proyecto, qué estaba sucediendo en ese entonces, ¿de acuerdo? Porque quizá fue un impulso social, quizá hubo un propósito muy relacionado con la historia de la fundación, con ese año que estaba sucediendo. Ese año entonces conocer esto, que eso pasa en muchas empresas, de hecho, a mí me tocó, trabajé muchos años en comunicación organizacional y una de las cosas es todo el tema de inducción para los empleados. Entonces, lo primerito que haces es pasarles un video y en ese video cuentas la historia de los fundadores, cómo se fundó, en qué año se fundó, qué hicieron, cómo lo hicieron, ajá, porque eso es clave para que un nuevo empleado pueda sentir que pertenece. Si no conoce esta historia, no siente que pertenece. Y si a los demás se les olvida esta historia, entonces, ¿qué creen? El negocio empieza a caer y véanlo con muchísimos negocios. De gente que conocen o negocios muy, muy grandes que por perder estas bases y por perder el rumbo y perder el propósito, luego tienen que dar un giro de 108 grados y llegar otra vez al principio, porque esa es la esencia del negocio, ¿ok? Entonces es recordarlo para siempre, esta, estos fundamentos, esta fundación y anclarlo en todo tu ser y saber que es determinante. Entonces, en la medida que seas capaz de recapitular si tu proyecto ha empezado y tienes que anclar el propósito, los recursos, agradecer a las personas, agradecer a los recursos, conocer cuál era el momento fundacional, quiénes eran los fundadores, cuáles eran tus motivaciones o las motivaciones de ellos, ¿sí? Y todo esto es fundamental. Si estás teniendo problemas con tu negocio o en tu trabajo, quizás se deba al desconocimiento del propósito y de la energía fundacional de tu proyecto. Si es así, obviamente se puede arreglar. Puedes cambiar esta circunstancia. ¿Cómo? Vas a decir, no, sí, a través del agradecimiento, del reconocimiento y del agradecimiento. Y aquí vemos cómo se articula siempre la primera ley sistémica, la ley del reconocimiento, del agradecimiento, de la valorización a todos los elementos de tu proyecto o tu negocio. Fíjense, me paso a la salud. Imagínate que tu cuerpo es tu proyecto, que tanto agradeces, pero real, a cada una de las células. Esto mismo trasládalo a tu salud o trasládalo a tu pareja, cuando se fundó esa pareja. Quienes participaron, a dónde fueron, o sea, toda la historia. Ahora, hay otro punto, no la conoces. O esta parte de irte creando en tu ambiente conductas, capacidades, creencias, valores e identidad en tu nuevo yo soy,
Si no quieres tomar en cuenta todo ese pasado y te vas a construir de nuevo, entonces constrúyelo con estas bases. Un buen árbol, buenas raíces, buena semilla, pero finalmente hubo alguien que te ayudó, hubo alguien que te creó, has tenido una historia, y la tierra solo estará fértil si la pudiste limpiar. Entonces, vamos limpiando todo nuestro mugrero, que eso es muy fácil de limpiar. Pueden ver, es en el... Pero lo importante es limpiarla, es deshacer y borrar, deshacer y borrar, conectar, reconocer, es la clave. Reconocer quienes, quienes nos ayudaron, que es el reconocimiento del agradecimiento, de la valoración a todos los elementos de tu proyecto. Entonces, agradecer a esas personas que te ayudaron, agradecer esos recursos que fueron iniciales, agradece ese trabajo anterior que te permitió tener los recursos o la experiencia y quizá la disponibilidad para iniciar tu proyecto. Agradece a tu entorno social, a tu entorno familiar, a tu pareja actual, si fue la que te ayudó a tu fundación, o a tu pareja de ese momento que te apoyó, que te ayudó, a la nana, a la mamá, los que te cuidaron los hijos, porque todo para iniciar se necesita un extra de energía. Y muchas veces hemos recurrido, aunque no lo queramos reconocer, de yo lo hice sola, porque yo he luchado solo contra el mundo, está muy bien, está maravilloso y está divino, pero ¿qué crees? No, siempre hubo alguien que te ayudó, alguien que te prestó el boleto del metro para que llegaras, alguien que te dio de comer, alguien que te invitó una torta, alguien que te invitó un refresco y pudiste seguir estudiando y pudiste avanzar. Alguien que te dio una beca, todas las personas que participaron en tu beca para que tú tuvieras los conocimientos y los recursos que tienes, o alguien, bueno, pues todas las personas que pueden colaborar en la UNAM, en el Politécnico, en las escuelas públicas, que en México son bastante económicas, pero bastante económicas. Entonces, pues tenemos una lista en serio grande, ¿no? De personas que nos han ayudado, de recursos que hemos tenido, y eso no lo habíamos considerado. Entonces, pues es momento de hacerlo. Entonces, los negocios requieren energía extra y muchas veces hemos recurrido a otras personas. Si eso no está agradecido por el proyecto, se va a resentir y finalmente va a entrar en peligro. ¿De acuerdo? Así que recapitula cuáles son los elementos de la energía de fundación de tu negocio. Fíjate, estás creando esos elementos de fundación de ti, de tu nacimiento, de quién eres. Y ahora vamos por lo mismo, pero de tu negocio. ¿Cuál fue esa idea? Escribe la idea, escribe el propósito en una frase. Ancla lo anclado en tu oficina, en tu despacho, en tu lugar de trabajo. Ten siempre presente la fecha de que la hiciste, el momento en el que surgió la idea, de quién fue la idea, ¿sí? Ponla en tu página web, ponla en tu Facebook, ponla en todos lados, ¿ok? Y estos elementos fundacionales y tu proyecto les va a ir muy bien. Te pudiste haber caído, pero empieza a hacer esto y empieza a funcionar. Nos vamos a caer, digo, un árbol le puede caer una plaga. Le echamos, no fertilizante, sino insecticida o lo que le quieras echar para quitar la plaga
y le quitas la plaga. Si las raíces se están pudriendo, bueno, pues hay que ponerle nuevos nutrientes, hay que checar su agüita. Sigue, ojo, también cuando hay demasiada agua, las raíces se pudren. Entonces, acuérdate que todo en la abundancia es doy y recibo. Doy un poquito más y recibo un poquito más y doy un poquito más y recibo otro poquito más, ¿sí? Entonces, esta es la clave de que esto funcione. Escribe la idea como fue al principio, ponle tu propósito, haz un video, haz un folletito que sea con monitos de bolita y palitos, o sea, haz algo que visualmente se ancle a esa historia. Y tenlo como historia, como si cualquier persona que fuera a tu negocio, le das su manual de bienvenida, y en el manual de bienvenida, una característica importantísima es mostrar la historia de la compañía. Así es que escribe esa historia de tu compañía, pero lo más importante, lo más importante, lo más importante, agradece a las raíces, a la tierra, a las semillas y a todos los recursos y todos los que han hecho que tu negocio prospere. Nos vemos.